Hola y bienvenidos a otro episodio de India and Global Left. Si es la primera vez que nos escuchas, no olvides suscribirte. También puedes hacerte miembro del canal, apoyar en Patreon o hacer una pequeña donación a través del enlace que encontrarás en la descripción. Y sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el embajador Chas Freeman. El embajador Freeman es un diplomático y escritor estadounidense ya retirado. Embajador Freeman, bienvenido de nuevo a Indian Global Left. Gracias, Jyotishman. Encantado de estar contigo. Embajador Freeman, ¿cómo describiría lo que está ocurriendo ahora mismo entre Estados Unidos e Irán? Bueno, mucho ruido y pocas nueces, la verdad. Creo que hay un bloqueo total. No hay negociaciones en marcha, a pesar de las declaraciones repetidas del presidente Trump diciendo que están a punto de lograr un gran avance. Todo esto parece puro teatro, con el objetivo de manipular los precios de las acciones, los valores en los mercados de capitales, no de conseguir nada con Irán. Ha habido intercambios a través de Pakistán de un memorando de entendimiento, pero los memorandos de entendimiento no son acuerdos. Básicamente son un acuerdo para intentar llegar a un acuerdo. Son un marco para futuras negociaciones. Y ese marco para futuras negociaciones no existe entre las dos partes. Las exigencias de ambas partes ignoran por completo las necesidades de la otra. Estados Unidos sigue centrado ahora en uno de los muchos temas que planteó al inicio de esta guerra, el programa nuclear de Irán. Ha abandonado su objetivo de cambiar el régimen al darse cuenta de que es imposible. También quiere reabrir el estrecho de Hormuz, pero ha elegido un método bastante peculiar para hacerlo: imponer un contrabloqueo. Así que en el lado estadounidense, la agenda sigue estando en gran medida impulsada por Israel, que está obsesionado con el programa nuclear iraní y con el papel de Irán como principal freno a la hegemonía israelí en Asia Occidental. Pero además, Estados Unidos está sometido a presiones internas por la subida de los precios de la gasolina. Ahora están por encima de $4.50 el galón. Un galón son unos 4 litros para quienes vivís en el mundo moderno y usáis el sistema métrico. Así que esto supone un aumento de precios de alrededor del 40% y sigue subiendo. En junio veremos el agotamiento del petróleo que se envió desde el estrecho de Hormuz y por tanto probablemente haya otra subida de en torno al 20%. En la India, en vuestro propio país, tengo entendido que el primer ministro ha pedido austeridad y ha puesto límites al consumo de varios productos, entre ellos no comprar oro, lo cual le deseo suerte con ello. Hasta donde recuerdo, a las mujeres indias les gusta bastante el oro y ha sido un artículo de comercio importante durante siglos. Así que, por parte de Irán, los objetivos son lograr una paz amplia en Asia Occidental que garantice al país frente a futuros ataques de Israel y de Estados Unidos. Mantener el control del estrecho de Hormuz no solo para generar ingresos, sino también para conservar influencia sobre el mundo y poner fin a las sanciones. Irán también ha exigido reparaciones por los daños de guerra. Y por supuesto, Donald Trump ha rechazado eso por completo, calificándolo de totalmente inaceptable. Así que creo, Jyotish, que empezamos a ver hacia dónde puede acabar todo esto, y quizá deberíamos hablar de ello. Por ahora, nada avanza. Estamos en una guerra de desgaste, es decir, una guerra económica de agotamiento, en la que cada parte espera que la otra se rinda por cansancio, pero ninguna muestra señales de hacerlo. ¿Qué opinas de los argumentos que dicen que Trump está desesperado por poner fin a esta guerra, teniendo en cuenta
las bajas militares y las pérdidas que está sufriendo, y también la impopularidad y el impacto económico dentro del país, sobre todo el aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos y la inflación, que es un tema tan importante con las elecciones de mitad de mandato a menos de 6 meses. ¿Qué te parece el argumento de que la administración Trump está desesperada por acabar con esta guerra? Bueno, creo que hay una desesperación por acabar con la guerra, y eso muestra muchos signos de pánico, incluyendo exigencias que cambian de forma rápida y constante. De una hora a otra, no se sabe qué está proponiendo la administración, y la administración Trump básicamente se ha quedado sin opciones. Pero no creo que la presión que sufre venga de las bajas, en parte porque se han ocultado con éxito. Pienso que ha habido muchas bajas, pero no sabemos cuántas, ni en Israel ni en Estados Unidos. Trump está bajo presión por parte de Israel para reanudar la guerra. Él se resiste. Ahora vemos al primer ministro Netanyahu declarando que Israel tiene que afirmar su independencia del apoyo logístico de Estados Unidos, cortar la ayuda que recibe cada año de ese país y actuar por su cuenta. Eso evidentemente es una respuesta a la presión de la administración Trump para que Israel coopere en poner fin a la guerra cuando Israel no quiere hacerlo. Una de las exigencias que plantea Irán, que no había mencionado, es el fin de la guerra en Líbano. Y eso es algo que Israel está decidido a continuar como parte de su expansión territorial y de su control sobre posibles enemigos a través de su gestión. Así que las presiones son, en gran medida, económicas. Están aumentando dentro del propio país, como ya comenté. Estamos viendo el inicio de una ola de inflación importante, provocada por las distintas carencias que están apareciendo, no solo de gasolina o de gasóleo, sino también de fertilizantes, aluminio, gas, helio, en fin, toda una serie de plásticos y productos petroquímicos. Y algunas partes del país están más afectadas que otras. California, que intenta gravar el petróleo y el gas para promover objetivos sociales y medioambientales, es también la más vulnerable a los cambios en las importaciones, porque es el estado con mayor proporción de importaciones de petróleo y gas. Y la Ley Jones, una norma de los años 20 que acabó con la industria naval estadounidense, al exigir que solo barcos construidos en Estados Unidos puedan viajar entre puertos del país, ha sido suspendida. Como resultado, algunos superpetroleros, Estados Unidos no fabrica ese tipo de buques, superpetroleros construidos en el extranjero, están ahora abasteciendo a California. En Washington se está hablando de eliminar el impuesto federal a la gasolina para aliviar un poco la situación. Pero el problema está ahí y va a empeorar. También hay presión a nivel internacional. Está muy claro que los países árabes del Golfo, con la excepción de los Emiratos Árabes Unidos, que siguen firmes y centrados en unirse a su socio israelí en los acuerdos de Abraham para reanudar la acción militar, con esa excepción, los árabes del Golfo están claramente implicados en discretas conversaciones diplomáticas con Irán sobre un orden posterior a la guerra en el que las fuerzas estadounidenses no estarían presentes. Esto se puede ver, por ejemplo, en la aprobación iraní a un buque gasero catarí, un transportador de gas natural, al que se le permitió pasar por el estrecho de Hormuz. Presumiblemente seguirá la costa dentro del límite de 12 millas en su camino hacia Pakistán, que está muy afectado, igual que la India, por la desaceleración de las exportaciones desde el Golfo. Creo que ya podemos empezar a ver hacia dónde va a acabar todo esto. El pulso entre la Marina de Estados Unidos y los iraníes, para ver quién resiste más, lo van a ganar los iraníes. Ellos están allí. Son capaces de soportar castigo. Están sufriendo, sí, pero están encontrando maneras de aliviar ese sufrimiento. Mantener la flota estadounidense frente a la costa de Irán, a una distancia segura para llevar a cabo un bloqueo,
va a ser muy difícil para Estados Unidos porque se trata del final de una línea logística muy larga. El acceso a los puertos locales ya no está disponible. Así que el desgaste de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de la Marina, de los Marines y de los propios buques está pasando factura, y en mi opinión, eso acabará provocando una retirada. Pero más allá de eso, creo que ya podemos ver, como decía, hacia dónde conduce todo esto. En primer lugar, terminará con algún tipo de reconciliación entre los países árabes del Golfo e Irán, que implicará la retirada de la presencia militar estadounidense en la zona. Estados Unidos ha demostrado ser incapaz y no estar dispuesto a defender a los árabes del Golfo frente a Irán. Las bases que tienen en su territorio se han convertido en objetivos, más que en activos de defensa para ellos. Y eso claramente está ocurriendo. En segundo lugar, creo que Irán seguirá controlando el estrecho de Hormuz. Y eso es un cambio importante, porque contradice más de 2 siglos y medio de supremacía marítima anglo-estadounidense y las normas establecidas bajo ese dominio, incluidas las de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esa convención establece que los estrechos, es decir, los pasos de agua estrechos que conectan aguas internacionales, en este caso el Golfo Pérsico por dentro y el Mar Arábigo, o el Golfo de Omán por fuera, Mestek Nugules, pero ahora lo están. Esa norma la estableció primero el poder naval británico tras la derrota de Francia en la Guerra de los 7 Años, en 1763. El testigo de la hegemonía marítima pasó a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, en marzo de 1943, con la Batalla del Mar de Bismarck. Y eso, ahora, se ha acabado. Los misiles y la artillería basados en tierra, por así decirlo, pueden alcanzar distancias enormes. La historia es interesante, porque todo empezó con el alcance de los cañones en el siglo XVIII, que era de unas 3 millas. Así que un barco que se acercara a menos de 3 millas de la costa corría el riesgo de ser alcanzado. Pero ese límite quedó superado por los acontecimientos. Y por supuesto, hoy tenemos la capacidad de atacar barcos a una distancia de 2.000 kilómetros o 1.500 millas, o al menos con drones dentro de un radio de 300 kilómetros o unas 200 millas. Estamos viendo la decadencia, la caída de un elemento fundamental del orden mundial como parte de esta guerra. Ese es otro resultado. El tercer resultado será que mientras Irán endurece la represión contra sus ciudadanos en respuesta al sufrimiento que les causan las sanciones continuas, esas sanciones son cada vez menos efectivas. Creo que seguirán existiendo, pero el mundo las respetará cada vez menos. Y el poder de Estados Unidos para imponer sanciones unilaterales, que son ilegales según la Carta de las Naciones Unidas, pero que aún así se han vuelto habituales, irá disminuyendo. Así que el poder estadounidense en el sector financiero, ya que todo esto se basa en el control de las transacciones financieras, se irá desvaneciendo. Pero al final, y quizá lo más importante, una guerra que ahora se justifica como un intento de acabar con el programa nuclear de Irán, ha terminado por impulsarlo. Irán casi con toda seguridad desarrollará armas nucleares y los medios para lanzarlas, primero contra Israel y con el tiempo contra Estados Unidos. En otras palabras, seguirá el mismo camino que Corea del Norte, como respuesta a la presión máxima a la que ha sido sometido. Así que acabamos en un mundo en el que Irán sigue bajo sanciones, sigue controlando el estrecho de Hormuz, la presencia militar estadounidense en el Golfo ha desaparecido, Israel ha sido reprendido pero no derrotado, e Irán tiene un arma nuclear. Esto no es lo que quienes iniciaron la guerra querían que ocurriera, pero es hacia donde nos dirigimos.
Entre los 4 escenarios que acabas de mencionar, quería preguntarte un poco más sobre el segundo punto. Es en el que se abre una especie de acercamiento entre Irán y los estados del Golfo. En una entrevista reciente con el ex primer ministro y ex ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Hamad Sheikh Al Thani, él dijo que las recientes oleadas de ataques de Irán contra los estados árabes se perciben allí como un obstáculo para seguir avanzando en la vía diplomática. Ahora bien, no es precisamente alguien que parezca muy pro-occidental y mucho menos pro-sionista. Me da la impresión de que es una persona razonable, que ve la mayor amenaza en la expansión israelí en la región y en el intento de Israel de remodelarla por la fuerza. Pero hay otros que dicen que la mayoría de la gente que vive en los estados del Golfo siente cierta simpatía por lo que está haciendo Irán. Me gustaría saber qué opinas tú sobre el sentimiento dentro de los estados del Golfo respecto a las acciones de Irán. Within the Gulf states regarding what Iran is doing. Well, His Highness is absolutely correct. Bueno, Su Alteza tiene toda la razón. Va a ser muy difícil llegar a una reconciliación. Pero la realidad es que para los países árabes del Golfo no hay alternativa. Irán no va a desaparecer. Es mucho más probable que siga perfeccionando su arsenal que lo abandone. Y las bases estadounidenses, que los árabes del Golfo veían como una protección, se han convertido en plataformas desde las que proyectar poder contra Irán. Irán, lógicamente, considera eso inaceptable. Por su parte, Irán necesita mantener una buena relación con los árabes del Golfo y ha sido muy cuidadoso. Aunque ha atacado bases estadounidenses y causado daños, ha evitado cruzar la línea que supondría dejar fuera de servicio por completo sus sectores energéticos o lo que sería aún más grave, sus sistemas de agua desalada. Irán ha declarado de forma constante su disposición a negociar un nuevo acuerdo para el Golfo. En el caso de los países árabes del Golfo, será la necesidad la que impulse una reconciliación. Lo harán a disgusto, pero lo harán. No será fácil. En cada uno de esos países hay personas que sin duda sienten el mismo deseo de venganza que algunos en los Emiratos Árabes Unidos, que se distinguen por ello. Pero por parte de Irán, existe el reconocimiento de que es una necesidad estratégica mantener una buena relación con sus vecinos, sobre todo teniendo en cuenta la amenaza que representa Israel y que seguirá representando. Así que creo que esto, aunque en la vida nada es inevitable, es algo que, con bastante seguridad, acabará ocurriendo. Y esta es una pregunta difícil de responder. Has definido los puntos finales en función de las 4 o 5 posibilidades de las que acabas de hablar. Pero si te preguntara, ¿qué plazo, qué periodo de tiempo prevés para que se produzca un cambio que lleve a ese punto final, teniendo en cuenta, como hemos comentado, que vemos dos fuerzas actuando en direcciones opuestas? Por un lado, está Israel, que quiere continuar, prolongar y mantener esta guerra de desgaste. Por otro lado, están las presiones internacionales y las presiones internas, tanto políticas como económicas, que vienen de Estados Unidos, además de todo tipo de presiones a las que se enfrenta la administración estadounidense y también la iraní, desde las económicas hasta las militares. ¿Cuál sería la duración o la posible duración que ves para que se materialicen esos puntos finales? Es posible que estemos hablando de plazos distintos. Quiero decir, Creo que son cronogramas distintos. Para los iraníes, el calendario está relacionado con la presión de los yacimientos petrolíferos y con su capacidad para mantenerla. Pueden reducir los niveles de producción, y de hecho lo han hecho. Han estado ganando más dinero produciendo menos, gracias al aumento de los precios del petróleo. Además, pueden desarrollar nuevos mercados, algunos por tierra y otros a través del mar Caspio. Por ejemplo, aunque llevaría tiempo, Irán puede conectar su suministro de gas con Turkmenistán, que tiene un gasoducto que llega hasta China, y así quizá mediante un intercambio de gas,
facilitar exportaciones hacia su mayor mercado. enable exports to its largest market. And in the Caspian, Russian tankers. Y en el Caspio, los petroleros rusos pueden ayudar a Irán a exportar su petróleo. También estamos viendo cómo se desarrollan las rutas por carretera y ferrocarril hacia Pakistán y potencialmente, ya hay una conexión ferroviaria con China. Al parecer, parte del combustible está yendo por ahí. Según algunos expertos, la presión de los yacimientos de Irán será un problema dentro de unos 4 meses. Estamos en mayo, a mediados de mayo, así que eso sería septiembre, supongo, y quizá ese sea el momento crítico para Irán. Otros dicen que el plazo podría ser más largo. Para los estadounidenses, el punto álgido llega en verano. En junio veremos de nuevo un gran aumento en los precios del petróleo y del gas en Estados Unidos. In the United States, the conceit of energy independence. La idea de la independencia energética quedará al descubierto como el logro limitado que realmente es. Es decir, sí, Estados Unidos no tiene que importar mucho petróleo ni gas. Somos exportadores, pero no controlamos el precio. El precio lo determina el mercado mundial, y eso es lo que afecta a los consumidores. Y los consumidores son votantes. Por tanto, en pleno verano habrá presión por ambos lados. Veremos protestas y también una nueva caída en la popularidad de Trump. Un riesgo para los republicanos en las elecciones de mitad de mandato. Todo eso podría provocar algo, un cambio en la política o en la postura del gobierno. Change in policy or stance. There is also, as I mentioned, the issue of how long. También está, como mencioné, el tema de cuánto tiempo puede mantenerse la flota estadounidense en el Golfo de Omán y en el Mar Arábigo. No tengo la respuesta, pero es algo muy costoso, tanto por el ritmo de las operaciones como por el desgaste de las tripulaciones y de los propios buques. Mientras tanto, no hay posibilidad de que, digamos que ese calendario también apunte al verano, quizá junio o julio, cuando la flota empiece a ser una causa perdida, tal vez. Eso también ejerce presión sobre Donald Trump para que encuentre alguna forma de declarar una victoria y así poder salir de esta guerra, que como está claro es lo que él quiere hacer. Volviendo a tu pregunta. Creo que desesperación no es una mala palabra para describir su estado de ánimo respecto a este tema. Ahora mismo está de camino a China, donde estará del 13 al 15 de mayo. Me imagino que habrá mucho boato y ceremonia. Los chinos son excelentes en eso. Pero no veo que vaya a salir nada de fondo. No hay señales de que los equipos preparatorios hayan estado trabajando en la cumbre, ni de que vaya a surgir algo realmente sustancial. Así que el ego de Donald Trump quedará satisfecho, pero los intereses de Estados Unidos no avanzarán mucho. Y claro, existe el riesgo de que el temperamental señor Trump, en sus conversaciones con el imperturbable señor Xi, pierda los nervios y tengamos un desastre. Así que habrá que estar atentos. En cualquier caso, no va allí para demostrar el poder estadounidense, sino más bien como un suplicante. Va a pedir a los chinos que ayuden a poner fin a la guerra presionando a Irán, cosa que dudo mucho que hagan, porque tienen mucho en juego en la supervivencia de Irán como Estado soberano e independiente, por mucho que piensen poco de su carácter religioso, su gobierno o su ideología. Así que creo que todo esto se está juntando, diría que antes de septiembre. Y creo que vamos a entrar en el escenario que mencioné, en el que Irán quizá aún no haya declarado tener un arma nuclear, pero probablemente la tenga. Solo hacen falta un par de semanas para transformar el hexafluoruro de uranio enriquecido al 60% en uranio enriquecido al 90 o 92%, que es el ideal para una ojiva nuclear. E Irán puede hacer eso bajo tierra, sin ser observado. Ya no hay supervisión internacional de su programa nuclear. Y debería haber mencionado otro factor aquí, además de poseer un arma nuclear, lo cual tampoco será una buena noticia ni para China ni para Rusia. La relación entre China, Rusia e Irán probablemente se consolidará aún más.
y estamos ante un Golfo Pérsico en el que China, Rusia, Irán y los países árabes del Golfo tendrán intereses comunes en mantener la estabilidad y la paz sin Estados Unidos. Así que las implicaciones estratégicas de todo esto probablemente no se harán evidentes hasta el año que viene. No creo que sean visibles de inmediato. Pero estamos ante un regreso a un conflicto de baja intensidad, probablemente en un nivel más contenido. Y siempre existe la posibilidad de que Donald Trump decida marcharse del Golfo con un golpe de efecto, en lugar de hacerlo en silencio. En ese caso, espero que los iraníes, que ya han declarado que están listos para actuar de nuevo, ataquen a Israel y probablemente causen más daños a cualquier país árabe del Golfo que consideren que coopera con Estados Unidos, especialmente a los Emiratos Árabes Unidos. Así que este no es un momento para relajarse, sino para mantenerse vigilantes. Y como último punto que quiero destacar, y que los árabes del Golfo comprenden muy bien, al igual que Pakistán, China e India, hay una forma de abrir el estrecho de Hormuz, negociando con Irán. Esa es la única manera de abrirlo. Y también es la única forma de aliviar la escasez que está afectando a todos esos países que dependen del suministro de combustible del Golfo Pérsico, así como de fertilizantes y otros productos. Una consecuencia evidente de los 4 puntos finales que acabas de mencionar. Los puntos siendo, por supuesto, la expansión del poder iraní sobre el Golfo Pérsico, el reajuste de las relaciones entre los estados del Golfo e Irán, el declive de la hegemonía financiera y, en última instancia, general de Estados Unidos en la región, y el desarrollo del programa nuclear iraní hasta alcanzar una capacidad de nivel militar. La consecuencia es, si esos son los 4 puntos finales, avanzando un poco en la línea temporal, ¿qué pasa entonces con Israel? Quiero decir, esa es la consecuencia evidente que se me ocurre. Bueno, depende de la forma en que Donald Trump decida librarse de esta guerra. Si siente la obligación de lanzar otro ataque, aunque todavía no se hayan repuesto los suministros de armamento ni las capacidades de interceptación, entonces Israel saldrá muy mal parado. Y muchos israelíes han tenido que enfrentarse a una realidad que estaba oculta por una censura militar muy estricta, que su país ahora es vulnerable, que no tienen una manera eficaz de defenderse frente al armamento avanzado que ha desarrollado Irán o incluso, en ese sentido, frente a los drones. Así que ha habido mucha emigración desde Israel. Israel se está desmoronando. Y cuando ves al primer ministro Netanyahu decir que Israel tiene que reducir su dependencia de Estados Unidos, estás viendo una señal del desmoronamiento del apoyo a Israel, que ha sido esencial para su supervivencia. No hay alternativa a Estados Unidos. Los europeos pueden sentirse culpables por el Holocausto y por eso inclinados a apoyar a Israel, pero incluso ellos están perdiendo la paciencia con el genocidio, con la guerra en Líbano, con la persecución religiosa de cristianos y musulmanes y con la guerra en Irán. Y no están dispuestos a intervenir, aunque pudieran, para ocupar el lugar de Estados Unidos. No hay alternativa a Estados Unidos para Israel, y la relación de Israel con Estados Unidos se está deteriorando rápidamente. Lo que estamos viendo, potencialmente, es una repetición de la historia de los 2 reinos cristianos en la Edad Media, justo antes del Renacimiento, en los siglos XI y XII, en Palestina, que también dependían del apoyo externo. Y cuando ese apoyo externo desapareció, se derrumbaron. Así que la pregunta es, ¿a dónde van a ir los israelíes? Creo que hay israelíes dispuestos a vivir en una democracia que incluya a no judíos. Y claramente, un solo Estado en Palestina, ya se llame Israel o Palestina, que integre tanto a árabes, musulmanes y cristianos árabes, como a judíos árabes y judíos europeos,
Sería una sociedad en la que el componente judío podría seguir desempeñando un papel simplemente por sus capacidades, su nivel educativo, su energía y su compromiso. Level of education, energy, and commitment. But take something like that happening. Pero que algo así ocurra va a ser muy difícil, porque los israelíes, en lugar de tomar el 7 de octubre y la ofensiva de Hamás desde el campo de concentración de Gaza como una advertencia y una razón para replantearse una estrategia puramente militar de supervivencia y de limpieza étnica como medio para consolidar el control judío, lo han visto como un motivo de venganza a nivel de genocidio. Y las encuestas muestran que el problema no es tanto el señor Netanyahu, sino toda la ciudadanía israelí. Aproximadamente un 80% apoya la guerra con Irán, a pesar del daño que han sufrido y del castigo que se han ganado. Y en su mayoría apoyan el genocidio en Gaza. No se está haciendo ningún esfuerzo por frenar los pogromos de los colonos. Al contrario, el gobierno los está respaldando. Y la guerra en Líbano se ve como una gran oportunidad para que Israel amplíe sus fronteras hacia el norte. Así que estamos hablando de una sociedad que en términos clínicos es esencialmente sociopática. Y eso no va a cambiar aunque el señor Netanyahu caiga del poder. Eso no resolverá nada. Los obstáculos fundamentales para cualquier tipo de convivencia pacífica entre Israel y el resto de la región de Asia Occidental seguirán ahí. Y esas diferencias ahora mismo son muy marcadas y además irreconciliables. Y aunque tienes razón sobre el posible impacto a largo plazo o la posibilidad a largo plazo de un colapso israelí, si se cumplen ciertos objetivos, si pensamos en el impacto a corto plazo de esta guerra en Gaza, ha sido devastador. Desde la aprobación de la ley de pena de muerte hasta la expansión de la llamada línea amarilla y la ocupación de Gaza o el crecimiento de los asentamientos en Cisjordania. Es decir, podríamos seguir enumerando, pero lo fundamental es que, desde que comenzó esta guerra, la cuestión palestina ha perdido fuerza, incluso entre analistas que llevaban centrados en Palestina durante los últimos 2 años, más o menos. Creo que sin duda la atención se ha desviado del tema de Palestina, pero Hamás básicamente ha conseguido su objetivo, volver a poner ese asunto en la agenda mundial, de la que había desaparecido. Los acuerdos de Abraham fueron un intento, y además exitoso, de dejar de lado la cuestión palestina, aparentemente. Eso ya no es posible. Coincido completamente contigo en que, a corto plazo, que es marco que la mayoría parecen preferir para analizar las cosas, ha salido muy bien parado. Ha destruido a Siria como rival, o como vía para reabastecer el armamento Hezbollah en el Líbano. Ha tomado el sur del Líbano y aún parte de Siria. Como decías, está llevando a cabo un genocidio a cámara lenta, menos visible en Gaza, pero aún así está tomando el control de Gaza. Y fíjate, incluso convenció a Donald Trump y a sus socios de que construyeran un complejo inmobiliario de lujo sobre el cementerio de Gaza, cargado de genocidio, lo cual es un desarrollo increíblemente macabro. Así que, de nuevo, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué dice Benjamin Netanyahu que debemos desvincularnos de la necesidad del apoyo estadounidense? Hay un problema, y la naturaleza de ese problema está oculta, porque ninguna de las dos partes tiene interés en hacerlo público. La pretensión de poder de Netanyahu en Israel se basa en su supuesta capacidad para manipular a Estados Unidos. Donald Trump está atrapado entre los archivos de Epstein y el chantaje que eso facilita para Israel y sus ricos donantes judíos que son sionistas. Y bueno, debería añadir que cada vez hay más judíos en Estados Unidos que no son sionistas, pero sus donantes, como es bien sabido, sí lo son. Así que creo que ninguna de las dos partes tiene interés en admitir que hay fricciones y problemas en la relación entre Estados Unidos e Israel,
Y sin embargo los hay, claramente los hay. Algunos de los oponentes de Netanyahu han aprovechado esto para criticarle, sin ofrecer, por supuesto, ninguna prueba de que ellos podrían resolver los problemas que han causado las tensiones entre Estados Unidos e Israel. Así que, ahí estamos. So there we are. So once again, there's much more going on. Así que, una vez más, hay mucho más ocurriendo bajo la superficie. No solo en el Golfo, entre los estados del Golfo e Irán, sino también entre Estados Unidos e Israel, más de lo que la gente imagina. Y mientras tanto, los europeos han ido señalando poco a poco cómo la cuestión palestina ha quedado eclipsada. Vemos a Kaja Kallas, mi portavoz favorita para cualquier tema, diciendo que la dureza de las sanciones de la Unión Europea. Uno se pregunta por qué la Unión Europea no sanciona los asentamientos, siendo ilegales según el derecho internacional. Pero claro, los comportamientos más graves atraen la atención de la prensa y suponen una vergüenza para la Unión Europea. Y supongo que eso puede entenderse como un cálculo político bastante burdo, sino como una cuestión de principios. Crass political calculation, if not in terms of principle. Lo dejamos aquí, embajador Freeman. Ha sido una conversación muy útil. Muchísimas gracias por su tiempo. Well, glad to be with you. Encantado de estar contigo, Jyotish. Y esperemos que llegue el día en que tengamos algo más agradable de lo que hablar que lo que está ocurriendo en el mundo. Sí, llevas diciendo eso desde hace tiempo, y la verdad es que se nota. Pero bueno, igual que tú, espero que la próxima vez que nos veamos tengamos algo mejor de lo que hablar. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos puesto en marcha esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, analistas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te preocupes. Siempre puedes dar me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Y por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.